Podemos empezar este webinar. Bueno, vamos a esperar justo a que sea en hora, puntualidad suiza. Bueno, bienvenidos al webinar de hoy. Es nuestra quinta edición de esta serie de 6 webinars. Nada, esperemos que os guste. Hoy tenemos las formaciones gráficas, el segundo apartado. Vamos a continuar con las figuras de continuación y de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente os comento, esta serie de webinars es un análisis técnico de unos 6 episodios que esperemos que os gusten. El trader Adrián Aguaro, bueno, ya seguramente habréis estado viendo los 5 episodios anteriores. Estamos haciendo este tipo de contenido para que la gente pueda aprender, ya que lo vemos bastante importante. Antes de comenzar el webinar, a mí siempre me gusta presentarme para la persona que no me conozca. Mi nombre es José, yo me encargo de desarrollar negocio y soy Account Manager, ejecutivo de cuentas dentro de SwissQuote, y básicamente lo que hago es ayudar a los clientes a entrar, a mantenerse en SwissQuote y a ayudarles en todo lo que necesiten en su día a día, ¿de acuerdo? También, si vosotros sois una IB, si sois profesores de academia, si sois gestores de capitales, soy la persona con la que podéis entrar en contacto si queréis alguna alianza comercial, ¿de acuerdo? Antes de comenzar el webinar, también un pequeño disclaimer. Este webinar, como bien sabréis, es pura y exclusivamente de contenido educativo. No queremos que este tipo de webinars se utilicen para pensar e incitar al cliente a realizar un trading. Es muy importante la educación, más si cabe en productos con apalancamiento, productos con alta volatilidad, como pueden ser también las criptomonedas. Es muy, muy, muy importante aprender, ¿de acuerdo? Y una vez que os encontréis listos, pues empezar a hacer trading, ¿de acuerdo? ¿Qué os puedo comentar acerca de SwissQuote? Vamos a hablar antes de comenzar el webinar un poco de nosotros. Nosotros somos un banco, ¿de acuerdo? Ubicado en Suiza, como podéis ver, tenemos cerca de 30 años ya en el mercado, son 28 años, y la principal diferencia que nosotros damos, que no te da ninguna otra institución, es que cuando abres tu cuenta tienes una cuenta bancaria y una cuenta de trading. ¿Para qué te beneficia eso? Pues, por ejemplo, cuando vas a hacer un retiro, lo vas a poder hacer a través de nuestras tarjetas Mastercard, que está tu nombre, y vas a poder retirar donde y cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Toda esta alianza, toda esta cuenta bancaria más cuenta de trading está totalmente regulada por la FINMA, ¿de acuerdo? Que es el ente regulador suizo. Actualmente no hay ningún otro sitio que esté dando esta regulación para estos webinars. Normalmente van dirigidos para un público de la TAM y también de Iberia, pero no hay nadie en este momento que estaría dando esta regulación para los clientes. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues sobre todo confianza. ¿Por qué? Porque nosotros somos también una empresa que cotiza en bolsa, el grupo, Swissquote Group, cotiza en la Bolsa de Valores Suiza, ¿de acuerdo? Bajo la denominación SQN. ¿Y eso por qué da confianza al inversor? Bueno, porque aparte de que día a día puedes ir viendo todos el gráfico de Swissquote y ver cómo está, ahí vas a notar normalmente si la gente está con ánimo de comprar es porque la salud financiera de la empresa es bastante buena. También se dan todos los reportes año tras año, están auditados, es decir, son presentados al público. De hecho, hay una diapositiva más adelante en donde vamos a ver un poco los números. Han sido, de hecho, hoy salidos para el público, ¿de acuerdo? En cuestión al trading, cosa muy importante también para todos los inversionistas. Bueno, pues gozamos de 3 tipos de plataformas distintas, MetaTrader 4, MetaTrader 5 y CFXD. CFXD es nuestra propia aplicación, ¿de acuerdo? Que está integrada con las gráficas de TradingView. ¿Por qué te puede servir mucho? Bueno, pues puede ser una aplicación con una interfaz más sencilla para el cliente y que le pueda gustar bastante, que ya esté familiarizado con TradingView, ¿de acuerdo? También operamos, bueno, pues con unas condiciones de mercado muy buenas porque la liquidez en todo momento es liquidez bancaria, es decir, que la operativa está saliendo a mercado, cosa que lastimosamente en muchos otros sitios no sucede, ¿de acuerdo? Actualmente contamos en el mercado de Forex con cerca de más de 700.000 traders a lo largo de todo el mundo y que están operando directamente con Swissquote de manera diaria, ¿de acuerdo? Y por último, las alianzas comerciales que os he comentado. Si eres un IB, si eres un gestor de cartera, si quieres ganarte una reputación en la industria, qué mejor que trabajar de la mano de un banco broker
que te va a dar pues una regulación buena para tus clientes, una cuenta bancaria, el dinero siempre permanece a nombre del cliente, pues eso es totalmente diferencial, ¿de acuerdo? Eso no está en la industria. Aquí, como os adelantaba, encontramos los números que hemos reportado el día de hoy. A la derecha, para no extendernos mucho, vemos el profit, ¿de acuerdo? Cerca de 350 millones de francos suizos, ¿de acuerdo? 345,6 millones de francos suizos. Y abajo, un dato muy importante son los assets, es decir, el patrimonio total que tenemos entre los clientes, ¿de acuerdo? Que tienen aquí bajo custodia, son 76,3 billones de francos suizos, ¿de acuerdo? O sea, 1.000 millones, 76.300 millones de bajo gestión, ¿de acuerdo? En cartera. Eso al final también da muchísima confianza al inversionista porque es un sitio en donde sabe que está respaldado, el dinero está a su nombre y bueno, eso es lo más importante. Actualmente gozamos de unas 10 oficinas repartidas por todo el mundo, ¿de acuerdo? Yo me encuentro ubicado en la número 1, en el headquarter, dentro de aquí de Suiza, pero para que veáis que también somos un grupo que es multinacional, ¿de acuerdo? Que al final nosotros damos un servicio y un soporte en español, pero también hay muchísimo más soporte en todos los idiomas, básicamente. Y bueno, para finalizar un poco, hablar de Swissquote, patrocinios que a lo mejor podéis conocer. Nosotros, aparte de estos dos patrocinios, tenemos más con equipos de hockey acá dentro de Suiza, pero en especial para los futboleros, para la gente que le guste el fútbol, las competiciones de la Europa League y la Conference League son dos competiciones internacionales, europeas, y se juegan normalmente los jueves, ¿de acuerdo? Entonces, si veis algún partido, vais a ver por todos los banners del estadio Swissquote, somos el patrocinador principal, ¿de acuerdo? Nada, y para finalizar un poco mi presentación, que lo que importa, entiendo que es la presentación del señor Adrián, del trader, que al final nos va a comunicar ahora. Aquí tenéis nuestros detalles, nuestro email, mi email también, y el número de atención al cliente. Cualquier cosa que podamos hacer para intentar ayudaros, lo haremos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, doy la bienvenida a Adrián. Espero, he estado hablando anteriormente con él. Hola, hola José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 aquí estamos comenzando la quinta sesión de 6. La próxima, bueno, ya lo adelantamos, ¿no? Va a ser un conjunto, un resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a ver si podemos operar en vivo. A veces, bueno, depende de las condiciones del mercado, si podemos colocar alguna operación o no, pero sí, por lo menos, vamos a intentar diseñar con todo lo que hemos visto en estos webinars un sistema de operaciones, utilizar técnicas de operaciones que, por supuesto, después quedan, bueno, a consideración y evaluación de quienes participan de estas sesiones, ¿verdad? Pero bueno, son técnicas que están probadas, que sirven, así que bueno, ya aprovechamos para invitar a todos para el último webinar, que va a ser el día jueves próximo, jueves 27. Efectivamente, seguro que asistirán y bueno, esperemos que les guste. Ojalá que sí. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Bueno, mi nombre es Adrián Acuaro, aquí estamos bueno, iniciando esta sesión y denme un segundito por favor que vamos a ver. eh, a ver, José, si estamos bien. Mostrar pantalla. Vamos a ver Sí, si se ve estaría la todo. presentación. Se ¿Ahí ve se todo ahora ve? mismo, se ve la presentación. Perfecto, bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, ya comenzando con el tema de hoy, hemos visto, bueno, hace unos cuantos días tuvimos la última sesión, tuvimos la TAM Pro Trading en el medio y vimos figuras, hay dos tipos, o tres tipos de figuras, pero las que más nos interesan son dos de ellas, que son las de cambio de tendencia, que son las que vimos el último jueves, y estas que son las de continuación de tendencia, que, bueno, tienen alguna implicancia tal vez un poquito distinto, ¿verdad? A las de cambio de tendencia, son un poquito más difíciles de encontrar varias veces, pero vamos a ver cómo podemos, a ver si podemos dar alguna ayudita, ¿sí? Algún pequeño truco como para que aparezca más fácil, porque en verdad, bueno, como lo mencionamos con las figuras de cambio, las formaciones, perdón, creo que ahí se me fue
A ver ahora si vemos la presentación, creo que me estoy viendo yo, ¿no? A ver. No, sí, la presentación se ve, Adrián. Bueno, yo me estoy viendo yo mismo ahora, así que, perdón, algo toqué. ¿Ahora sí? Sí, se ve. Sí. Perfecto, bueno. Entonces vamos a la presentación. Y decía que estas formaciones, si bien no es fácil operar con figuras, ¿sí? Generalmente no se opera con figuras. ¿Para qué sirven las figuras? Nada más y nada menos que para darnos la noción de hacia dónde puede ir el mercado en las futuras sesiones, que pueden ser desde 5 minutos hasta meses, ¿verdad? Nosotros por una cuestión de, bueno, de formación, de experiencia de mercado, tratamos de operar en cortos plazos porque sabemos que son más previsibles que los largos plazos, si bien técnicamente las tendencias se cumplen igual. Pero claro, a veces depende también del capital, del tiempo disponible para operar. Somos conscientes de que quien opera en mercados hace otras cosas también y no dejamos posiciones durante meses o años. Entonces, bueno, a veces esa búsqueda de una dirección determinada en cortos plazos se hace un poquito más compleja en este tipo de formaciones. Hay que acotar que, bueno, esta teoría tiene más de 100 años, ¿sí? Cuando no existía la tecnología actual, cuando los gráficos se hacían a mano, ¿sí? No existía Internet y mucho menos gráficos o computadoras, de manera que estas figuras, bueno, se han ido adaptando y, si bien son las mismas, tratamos de adaptar nosotros, mejor dicho, a las nuevas tecnologías y a temporalidades más pequeñas. Entonces, estas figuras que vamos a ver hoy, por definición, son formaciones que aparecen en tendencias alcistas o bajistas, ¿sí? Tanto en tendencias en ambas direcciones, e implican una pausa en la tendencia del momento, anticipando una continuación con objetivos de precios y alcances diferentes. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a evaluar cuáles son más fiables y cuáles no. No en la dirección del mercado, que por supuesto son todas fiables, sino en el objetivo de precios que se fijan, dado que algunas son muy largas en su inicio y después cuesta que cumplan su objetivo de precios. Pero en definitiva, todas son muy fiables en cuanto a la dirección que el mercado puede tomar en las próximas velas. Y comenzamos con las más típicas, ¿verdad? Que son los triángulos de continuación de tendencia, que son, bueno, aparecen de distinta manera, aparecen en tendencias alcistas o bajistas, por supuesto, y en ese caso puede haber un triángulo que denominamos simétrico, que no implica, por supuesto, un cambio, sino una continuación de la Adrián, tendencia actual. Sí, perdona que te interrumpa. En la pantalla que se está compartiendo no se está moviendo la no, diapositiva. perdón. A ver, ahora, vamos a ver. Ahora sí, No. Si ¿no? quieres, Bueno, para de compartir pantalla y vuelve a compartir, probamos. sí, sí, por favor, sí. Vamos a ver Vale, ahora. ahora sí. Ahora se ve, Ahora sí. ¿de acuerdo? Y Los cuando triángulos. presentas, vale, ahora sí aparecen los triángulos, efectivamente. Perfecto. Bueno, algo le tocaba antes que no se veía bien. Bueno, Vale. entonces estos triángulos simétricos, este ejemplo, por supuesto, es algo muy para el gráfico, nada más para la presentación, aparecen en tendencias alcistas o bajistas e implican una continuación de la tendencia del momento con un objetivo que es similar a la base que tiene la figura. Vamos a verlo, por supuesto, ahora en los gráficos, en la misma dirección que el precio viene buscando, ¿sí? En este caso, una tendencia bajista. El objetivo de la figura está dado por la cantidad de puntos de una base que en verdad es imaginaria. En este caso yo busqué un ejemplo lo más claro posible, pero no siempre se dan de esta manera, donde si hay 100 puntos en la base de la figura, debería mover unos 100 puntos en la misma dirección, con una particularidad, ¿sí? Que el desenlace de esta figura, es decir, el quiebre de la banda inferior o la banda superior, no se produce en el vértice de la figura, sino que tomando la longitud de esa formación, es decir, si hay unas 30 velas, desde la vela número 20 a la 23, por ejemplo, es donde suele producirse el quiebre y la continuación de la figura. Si lo hace en el vértice,
estamos hablando de otra figura que vamos a ver más tarde. Pero los triángulos en general tienen esas características, que son simétricos, que en este caso con un objetivo similar al de la base, en la misma dirección del mercado, y que tienen su quiebre, tienen su desenlace en favor de esa tendencia en las 2/3 partes, o un poquito más todavía, en las 3/4 partes a veces, de esa figura, que por supuesto son objetivos ideales, a veces no es fácil operar, no es una línea de tendencia, estos son patrones de comportamiento como lo mencionamos en la oportunidad anterior. Pero también tenemos triángulos ascendentes que se dan solamente en las tendencias alcistas. Ahora vamos a ver un ejemplo en los gráficos, y triángulos descendentes que se dan solamente en las tendencias bajistas, ¿sí? Donde se establecen, bueno, distintos niveles de máximos descendentes, de mínimos ascendentes y zonas de una suerte de soporte o resistencia. Ahí lo menciona justamente en la presentación, que el quiebre del triángulo se produce en las 2/3 partes de su longitud. A ver, vamos a ver si se ve bien la plataforma. ¿Se ve ahí la plataforma? Sí, se ve Sí, perfectamente. perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a buscar un ejemplo, por ejemplo, de un triángulo simétrico, ¿sí? Que se dan en distintas temporalidades. Acá yo tomé, bueno, creo que es el mismo ejemplo que aparece en la presentación. Fíjense que lo que tenemos es una suerte de línea de tendencia alcista, ¿sí? Donde hay mínimos ascendentes que conforman una suerte de tendencia alcista en un contexto totalmente bajista del precio, y paralelamente lo que tenemos son máximos descendentes, es decir, son máximos que se van uniendo, formando en definitiva dos líneas de tendencia, una alcista y una bajista, en un contexto de una tendencia definida, como la que estamos viendo aquí, que es el dólar yen, si esto es a mediados de 2024, bueno, el quiebre se produce exactamente en las 2/3 partes de la figura, y el objetivo que en principio tenía esta figura era de, vamos a medirlo acá, unos, sí, unos 900 puntos, ¿sí? Pero evidentemente no cumplió con los 900 puntos, no llegó al objetivo. ¿Esto es habitual? Sí, claro que es habitual. Que no llegue a los 900 puntos, cumplió con unos 500 puntos, que no es poco, pero en definitiva no es tan preciso el objetivo de precios, no es tan claro que se cumple el objetivo de precios, que es similar a la cantidad de puntos que tiene la base, pero sí cumplió con dos premisas fundamentales. Una es que efectivamente el quiebre se produce tomando esta cantidad de velas, ¿sí? Tomando toda esta cantidad de velas, que es la longitud de la vela, son 31 velas en este caso. Fíjense que el quiebre se produce, si tomamos ese inicio hasta el quiebre, se produce la vela número 23, ¿sí? Con lo cual cumple con la premisa de quebrar, en este caso a la baja, esta línea de tendencia alcista, la mini línea de tendencia, continuando con la tendencia del mercado. Y por otra parte, bueno, hay otra premisa más, y es que la velocidad, la pendiente con la que el precio suele bajar, es decir, si tenemos una pendiente, digamos, no tan violenta, que acá no es vertical la caída, esa misma pendiente es la que suele tener el precio cuando continúa bajando, o en el caso de que esté subiendo, cuando continúa subiendo, ¿sí? Es como si hubiera una suerte de descanso de la tendencia, donde se consolidan los precios, donde muchas veces decimos, bueno, no está pasando nada en el mercado. Y sí, lo que está haciendo es generar una figura que puede ser de cambio también en alguna oportunidad. De hecho, acá podría haber habido un doble suelo, pero en ese caso el neckline de la figura, que estaba muy lejos, ni siquiera fue alcanzado por el precio y volvió a caer, formando esta figura de continuación que muchas veces nos cuesta encontrar, ¿sí? A veces cuando hablamos en nuestros cursos y decimos, bueno, a ver, vamos a buscar figuras, y cuesta un poquito encontrarlas, pero en definitiva, ¿qué es lo que buscamos con estas figuras? ¿O qué es lo que buscamos con las formaciones en general? Entender y anticipar, predecir la dirección del mercado. Y en este caso, por ejemplo, si no encontráramos esta figura, lo que sí me interesa es que identifiquemos que hay esta línea, estos mínimos ascendentes
en un contexto bajista. Eso sí me llama mucho la atención porque uno dice, bueno, acá lo que tengo es una línea de tendencia bajista, evidentemente, todo esto por supuesto acá no existía, y a mí me llama mucho la atención que en este contexto tan bajista, tan pronunciado, se produzca una tendencia alcista que llama mucho la atención. Entonces, ¿para qué sirve esta segunda base, esta base que le da forma al triángulo? Bueno, para fijar el objetivo de el objetivo de la figura. Que insisto, a veces se puede cumplir y a veces no, eso ya depende de cada operación en particular, de cada situación en particular. Pero esta figura es muy común, son figuras muy confiables, como se ve, aparecen, bueno, permanentemente y en todas las temporalidades. Naturalmente, cuando hablamos de gráficos de 5 minutos, de 15 minutos, bueno, a veces es un poquito más difícil encontrarlas, si bien aparecen, pero en ese caso el objetivo de esas figuras es muy difícil que se cumpla. Muchas veces son figuras de 10, 15 puntitos que bueno, ni siquiera vale la pena utilizar porque no son aprovechables en los muy cortos plazos. Pero yo diría que a partir de gráficos de 30 minutos en adelante son muy importantes, que, insisto, no son figuras operativas, son más orientativas. Si alguien se anima a hacerlo, por supuesto va a estar muy bien y lo puede hacer, pero en definitiva lo que intentamos con estas formaciones es encontrar la dirección del mercado. Pero también decíamos que tenemos triángulos ascendentes o descendentes, ¿sí? Son figuras, vamos a tomar por ejemplo acá el franco suizo, donde este es el gráfico de 4 horas, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos encontrar figuras, o bueno, triángulos, mejor dicho, en tendencias bajistas o en tendencias alcistas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar alguna figura en este caso, ¿sí? Ahí tenemos una tendencia alcista. Por supuesto, y esto, bueno, no lo mencionamos, pero creo que es obvio, que en este tipo de movimientos no encontramos figuras. ¿Por qué? Porque no hay tendencia. O sea, si es de continuación de tendencias, porque necesitamos que haya una tendencia. Acá se ve una serie de mínimos ascendentes que lo que varía respecto a la tendencia principal es la velocidad. ¿Sí? Una velocidad, ¿cómo se marca la velocidad? Esto lo hemos visto en tendencias. ¿Sí? ¿Cómo se marca? Bueno, con una verticalidad de este movimiento, que en este caso es muy fuerte, y esta pérdida de velocidad que, si tuviéramos algún indicador, nos diría, bueno, hay momento, nos brindaría una divergencia entre su línea y la curva de precios, pero en definitiva no pierde la tendencia alcista el precio y lo que cambia es la velocidad. Pero paralelamente podemos ver que hay una serie de máximos consecutivos, máximos que se van sucediendo, que son como una especie de resistencia, si se quiere, de muy corto plazo, formando también una figura que, por supuesto, es de continuación de tendencia, que es el triángulo ascendente. Este triángulo se da solamente en las tendencias alcistas y, bueno, acá el objetivo está cumplido y, por supuesto, superado. El objetivo acá es de unos 35 puntos. Bueno, acá, por supuesto, lo cumple. Ya visualmente se ve que lo cumple, le sobran puntos todavía. Y también se cumple la premisa de que la figura se cumple y comienza a cumplirse a partir de las 2/3 partes de la misma. Es decir, no en el vértice, sino antes del vértice. Cuando se produce ese quiebre, hay dos alternativas, o que el precio se escape, digamos, se vuele, como decimos coloquialmente, en la misma dirección, o que haya un pullback contra esa línea que acaba de quebrar. El pullback, bueno, depende de varias situaciones, esto pasa con las tendencias, pasa con los soportes de resistencia, pasa con prácticamente todos los quiebres que se producen, cuando son quiebres derivados de un informe macroeconómico, y bueno, es difícil que haya un pullback. Pero cuando son situaciones de mercado, cuando son movimientos, digamos, que no están sujetos a ningún informe, ese pullback suele producirse. Y acá se produce justamente, ¿sí? Es como un intento del precio de volver contra la figura que está abandonando, pero no logra insertarse en la misma y sigue su camino alcista. Y también tenemos el triángulo descendente. Sí que el triángulo descendente, vamos a buscarlo acá en el Dow Jones, ¿sí? Acá en uno de los índices principales, y vamos a ver que, vamos a buscar acá alguna figura descendente, siempre las buscamos
en línea, para que no sea tan fácil la cosa, si no parece demasiado fácil. Y bueno, acá yo diría, acá podríamos llegar a ver un triangulito descendente, ¿no? Es como que se produce, ahora vamos a buscarlo mejor, déjenme ver si encontrar. Sí, acá podemos tener uno. ¿Dónde? Tenemos una tendencia bajista, ¿sí? Una tendencia bajista. Acá tal vez faltaría algún mínimo ahí consecutivo, pero podemos tomarlo como una figura de continuación de tendencia. ¿Por qué? Porque hay una serie de máximos descendentes en un contexto bajista. También en este caso lo que hay es una velocidad distinta de este movimiento original. Ahí se produce una caída del precio con una velocidad más pequeña y lo que hay son mínimos consecutivos, ¿sí? Sería ideal, por supuesto, que haya un mínimo en el medio, un mínimo ahí que le dé sostén a esa figura, pero en definitiva el triángulo está, el patrón de comportamiento se cumple, tal como lo vemos a veces en los manuales, no es fácil encontrarlos, generalmente no aparecen como uno los dibuja idealmente en los manuales para dar la idea de cómo funcionan, pero bueno, justamente este patrón de comportamiento, estos patrones de comportamiento hay que entenderlos de esa manera, no se producen tal como uno los ve, sino, bueno, o como los ve en los dibujos, sino que se van dando con el paso del tiempo y tal vez lo más difícil es encontrarlos en el momento que se produce, ¿sí? Los estamos viendo ahora, yo estuve viendo hace unos minutos si había alguna figura de continuación en algún par principal, no he encontrado ninguna, acá justamente había un doble suelo, sin el gráfico muy cortito, pero en definitiva no había, bueno, estamos viendo otro tema ahora. Vamos a buscar, por ejemplo, el gráfico de 4 horas, ¿sí? A ver cómo lo vemos. Vamos a quitar acá estas líneas. Bueno, acá me gusta más, ¿sí? Este triángulo descendente, acá sí aparece uno mucho más claro, ¿sí? Con máximos descendentes y acá estos mínimos que recién decía, bueno, me gustaría que haya algún mínimo más, ahí sí tenemos un triángulo descendente muy claro, me parece más apropiado inclusive que el que estábamos viendo antes, ¿sí? Con varios máximos descendentes, con varios mínimos consecutivos, el quiebre de la base inferior que se produce en las 2/3 partes de la figura y el objetivo que, bueno, en este caso también lo cumple, acá se ve claramente que esta base de la figura se replica en dirección bajista, ¿sí? Es clave que se produzca el quiebre en las 2/3 partes de la figura porque si eso no sucede, es decir, si el precio se extiende, digamos, hasta acá, si el triángulo fuera este, ahí ya no tenemos un triángulo, ahí puede que inclusive se produzca una figura de cambio de tendencia, puede ser un doble suelo o un triple suelo, o un hombro cabeza a hombro y que cambie la dirección del mercado, ¿sí? Pero en este caso sí se ve bien y bueno, justamente, bueno, ahí apareció uno, ¿no? O sea, muchas veces lo que, digamos, se me manifiesta, ¿no? Es que me dice, bueno, ¿cómo hago para encontrar todo esto? ¿No? Porque uno muestra este gráfico sin figuras y uno dice, bueno, ¿a dónde hay un triángulo? Acá no se ve ninguno y sin embargo aparecen estos triángulos. Por eso, bueno, al margen de esta materia en particular, siempre es importante intentar, bueno, mirar gráficos, visualizar gráficos, familiarizarse con los gráficos, porque ahí aparecen las figuras. Si uno mira gráficos y mira triángulos, lo que pasó, lo que viene, es mucho más fácil decir, bueno, acá sí veo un triángulo de continuación de tendencia que ahí efectivamente se produce. Como, por ejemplo, saliendo del tema de hoy por un momento, bueno, ahí tenemos una línea de tendencia alcista, ¿sí? Que uno la ve, bueno, estos mínimos ascendentes dan lugar a este movimiento que inclusive si lo quiebra podría ser una continuación de la tendencia bajista anterior, ¿sí? Pero estos son los triángulos. Hay otra familia de figuras, ¿sí? Que son tal vez un poquito más chiquititas, ¿sí? Un poquito menos fiables en su objetivo y vamos a ver por qué, ¿sí? No siempre, pero vamos a ver por qué. Que se denominan banderas, cuñas y banderines o pennants, ¿sí? Estas son figuras que aparecen en las tendencias muy marcadas y que vienen acompañadas o antecedidas por un movimiento que denominamos mástil, ¿sí? Por un movimiento vertical del precio, que puede ser alcista o bajista, se forma una consolidación de precios como si fuera un apelmazamiento de velas, ¿no?
que van y vienen, van y vienen, van y vienen, y termina definiendo en la misma dirección que venía el precio antes, bueno, en este caso, en el ejemplo que se ve ahí, bajista, y que tiene un objetivo similar no al de la figura, sino al del mástil. Y eso es lo que hace muchas veces que sea difícil de encontrar. Pero vamos a buscar, por ejemplo, en estos gráficos, abramos otro gráfico, vamos a buscar, a ver, por ejemplo, el oro, ¿sí? Que el oro, bueno, con la tendencia alcista que tiene actualmente, ese tiene mucho para analizar en materia de figuras de continuación, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá, volviendo por un instante a los triángulos, hay un triángulo ascendente, este tiene unos cuantos meses de existencia, lo recuerdo perfectamente porque lo hemos analizado en varias oportunidades y ahí ese triángulo nos marcaba que por lo menos en ese momento se iba a producir una continuación de tendencia. Pero fíjense que acá, en este gráfico del oro, lo que se ve, este es el gráfico diario, son varios mástiles, varios movimientos verticales del precio. Esto es muy típico de un activo como el oro, que es muy volátil, que salta mucho por alguna noticia en particular, y ahí se ven las figuras de continuación. Algunas son más cortitas y son menos visibles. Vamos a trazarla con, a ver si encontramos el canal, perdón, acá. Ahí, canal paralelo muy chiquititas, tal vez se verían mejor hasta gráficos de 4 horas, donde ese movimiento en contra de la tendencia del momento normalmente anticipa que este mástil, estas dos velas alcistas, van a tener su continuación en la misma dirección en las dos o tres velas que siguen. Son movimientos verticales, por eso si el movimiento anterior es muy largo, es difícil que cumpla. Si acá hubiera subido $100, y bueno, es difícil pedirle que suba $100 más en un solo movimiento. Después, por supuesto, lo puede hacer, pero de hecho lo hizo. Pero en el momento en que se produce esa figura, si es muy largo ese mástil, no es fácil que cumpla su objetivo. En este caso sí lo hizo, una figura más cortita, e inmediatamente después lo que tenemos es una figura tal vez hasta parecida a la misma, que puede ser una suerte de bandera de continuación de tendencia, ahí está, donde lo que tenemos es un ida y vuelta, ¿sí? Como decíamos antes, un apelmazamiento de velas, ¿no? Donde van y vienen, van y vienen, van y vienen, velas muy cortitas, muy volátiles, con pabilos muy largos, ¿sí? Cuerpos cortitos y pabilos muy largos, se está definiendo, ¿no? Están viendo, a ver, compro, vendo, y termina ¿qué? Y bueno, termina que este mástil se replica en la misma dirección, con el mismo objetivo. Acá también lo cumple el objetivo, y fíjense que, como decíamos anteriormente, con los triángulos, el objetivo que tiene esa figura es el mismo objetivo. Perdón, la velocidad, la pendiente que tiene la figura es la misma pendiente con la que continúa después subiendo o bajando el precio, ¿sí? Entonces son figuras que tal vez no las utilizamos para operar, pero sí nos advierten que puede haber un movimiento posterior en la misma dirección que, bueno, muchas veces lo confundimos con algún cambio de tendencia o algo similar. Entonces hay que prestar mucha atención a este tipo de figuras. Estas aparecen, por supuesto, en todo tipo de temporalidades. Busquemos el euro, por ejemplo, ¿sí? Que hoy, bueno, bajó un poquito el euro, está un poquito más débil, pero bueno, ¿podemos encontrar alguna figura de este tipo en este movimiento? Y no, la verdad que no, porque no hay una tendencia definida. Sí la hay acá, y fíjense que acá sí tenemos varias figuras acá sí tenemos varias figuras. Esta es una suerte de canalcito de continuación de tendencia, muy chiquitito. Son figuras muy pequeñas, son figuras muy cortitas en cuanto a las velas, a lo mejor 5 o 6 velas, y después continúa subiendo, o en el caso de la caída, continúa bajando. Acá lo que sí tenemos, esto bueno, de webinars anteriores, son las líneas de velocidad y líneas de tendencia. Fíjense como hoy, precisamente el gráfico de 4 horas, hoy quiebra esta línea de tendencia y en principio forma un ciclo bajista. Veremos cuál es la continuación de este movimiento. Si cae y quiebra, por ejemplo, este soporte, esta línea de soporte que ha tocado el día de hoy, 1.0815, 1.0810, bueno, ahí sí podría producirse una continuación
de esta tendencia bajista y formar figuras de continuación que iremos viendo, por supuesto, oportunamente conforme se produzcan. Muchas veces no se produce, hay un pullback, un cambio de tendencia, eso habrá que verlo con el paso de las velas, ¿sí? Pero estamos haciendo como una especie de combinación de todo lo que hemos visto. Acá también hay una figura, acá tal vez no se ve tan claro, vamos a buscar el gráfico de una hora, a ver si lo vemos un poco más claro, pero no parece haber una figura tan clara de continuación de tendencia. Esta figurita, este pequeño mástil ahí, ve que no es fácil definirlo. A veces siempre decimos, no es preciso ser especialista en nombre de figuras o identificarlas. Sí es muy importante ver que hay una continuación de tendencia. Después, si es una bandera, si es un pennant, si es una cuña, bueno, lo veremos, pero lo importante es que encontremos, que identifiquemos la continuación. Esta tiene más aspecto de cuña, ¿por qué? Pues es un movimiento que va en contra de la tendencia del momento también y es como una especie de triangulito, a ver si la trazamos muy chiquitita, muy pequeña, ¿sí? Ahí está, y esa figurita, esa cuña de continuación de tendencia, también tiene un objetivo que en ese caso también lo cumple. Y como se ve, aparece en todo tipo de gráficos, en todo tipo de temporalidades. Los que les mencionaba antes, en triángulos, que claro, si tenemos una figura en 5 minutos, y bueno, te da 10 puntos para cada lado, no podemos pedirle demasiado a gráfico de 5 minutos, pero bueno, si ese gráfico, como en este caso, una hora, ahí puede haber 30 o 40 puntos que sí son aprovechables cuando la figura tiene un desenlace, que fíjense además a dónde tiene ese desenlace, acá sí hay una definición en el vértice de la figura, ya en la última instancia de la figura y no en las 2/3 partes. A veces es un poquito más difícil encontrarlo porque son velas más chiquititas, a ver si vamos a un gráfico más pequeño todavía, a ver si podemos encontrarlo. Vamos a buscarlo acá. A ver si aparecen. Está un poco más lejos. Ahí está, ¿sí? Ahí está la cuña. Bueno, en este caso se definió antes porque las velas son distintas en 30 minutos y en 15. Ahí está. Este movimiento, ese nos anticipaba el movimiento posterior. Acá, este pullback, a veces se produce y a veces no. Pero lo importante de este tipo de figuras es que tengan un mástil anterior, es decir, que sea una tendencia muy violenta. Normalmente cuando tenemos informes, cuando hay datos, bueno, como los que hemos tenido en los últimos días, con la Fed, con inflación, con tasa de interés de Banco de Inglaterra, además, es donde se producen estos movimientos y bueno, después si el precio continúa subiendo o bajando, es muy habitual encontrar este tipo de figuras. Y nos queda también la figura de canal, ¿sí? Que los canales se pueden dividir en canales de continuación de tendencia, canales de cambio de tendencia o canales horizontales que siempre son de continuación de tendencia, ¿sí? Precisamente las figuras no clasificadas, aquellas que pueden ser de cambio o de continuación, son los canales verticales, los canales oblicuos, digamos, los canales alcistas o bajistas, porque pueden dar lugar a una continuación o a un cambio de tendencia. En cambio, los canales horizontales siempre son de continuación de tendencia, ¿sí? Es otra situación en la que habitualmente decimos, bueno, no está pasando nada en el mercado, ¿no? Está ahí paradito, no nos marca demasiado, y bueno, y sin embargo, vamos a volver al oro, por ejemplo, ahí sí se producen estas, digamos, este tipo de figuras que son bastante habituales de encontrar acá, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos una tendencia alcista, bueno, acá, volviendo al anterior, ahí hay una figura de continuación de tendencia, esto es una suerte de triángulo, medio como pennant ya, ¿no? Porque el movimiento alcista había sido muy violento, podríamos considerar un triángulo y fíjense con qué precisión se cumple sobre todo la dirección del mercado, ¿sí? La pendiente del mercado, si trasladamos esta línea, fíjense cómo por adentro de la curva de precios se va repitiendo ese patrón de comportamiento, ¿sí? Pero después, ¿qué viene? Y bueno, después viene una suerte de consolidación del precio, ¿sí? Donde no hay una tendencia demasiado definida, donde hay máximos y mínimos ahí
que se van sucediendo, que se van repitiendo, y bueno, acá que tenemos que buscar el canal paralelo, ¿sí? Se pueden trazar también dos líneas de tendencia, dos líneas horizontales, pero si lo trazamos acá, ¿qué tenemos? Mínimos consecutivos, que a mí me llama mucho la atención porque digo, ¿cómo? Hay una tendencia alcista, otra tendencia alcista, después de pronto no cambia de tendencia. Fíjense qué parecido al hombro, cabeza a hombro esta figura, ¿sí? Pero ¿qué sucede en este caso? El primer hombro coincide prácticamente con la cabeza de la figura y después ¿qué se forma? Y bueno, se forma una figura de continuación, ¿sí? Como un canal que siempre es de continuación de tendencia. Claro, usted me dirá, bueno, pero no es tan preciso, no es una línea de tendencia, no es un FIBO que cumple justo al puntito, y no, la verdad que no, porque son patrones de comportamiento. Entonces, es habitual encontrar este tipo de figuras y este canal horizontal en que se mueve el precio tiene una continuación que tiene un objetivo similar a la cantidad de puntos que tiene en su amplitud. Ahí tiene, bueno, unos 160 dólares, bueno, ahí por supuesto también cumple con el objetivo y también de alguna manera acá cumple con la velocidad que traía antes de esa figura, ¿sí? Toda esta velocidad, todo este movimiento, yo diría que hasta podríamos decir que es un poquito más vertical la continuación de tendencia, perdón, la figura anterior, porque esta tendencia posterior al alza ya no es tan veloz. Miren cómo no queda igual esa línea, ¿sí? Toda esta línea de alza que iba por adentro de la curva, acá ya no cumple tan bien, pero en definitiva lo que cumple que es el objetivo de la figura, cumple con la premisa de que es de continuación de tendencia y también a veces hay que tratar de identificar que se produce que sea una figura de continuación y no de cambio. Acá, bueno, muchos, creo que hasta yo mismo hubiera apostado a que había una figura de cambio de tendencia, un hombro, cabeza a hombro, en cuyo caso la caída hubiera sido también importante. Sin embargo, bueno, no se produjo y lo que hubo es una superación de los máximos anteriores, bueno, luego una pequeña corrección bajista y después una continuación del movimiento alcista anterior, ¿sí? Y esto pasa habitualmente en cualquier tipo de temporalidad, de cualquier activo. Busquemos, por ejemplo, a ver, vamos a buscar el dólar australiano, ¿sí? Vamos a buscar acá un activo que me gusta mucho, que tiene, es muy lindo de analizar técnicamente porque tiene siempre figuras muy claras. Y a ver si las achicamos un poquito ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, y bueno, estos canales aparecen habitualmente en cualquier tipo de activo, ¿sí? ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, donde siempre decimos, y bueno, acá no está pasando nada, el mercado está que va y viene, bueno, no, va y viene, pero lo que hay es normalmente una figura de continuación de tendencia, ¿sí? Un canal que ahí cumplió muy parcialmente con su objetivo, ¿sí? Acá tenemos un hombro cabeza a hombro, un hombro cabeza a hombro invertido. Ciertamente las figuras de cambio de tendencia son mucho más fáciles de encontrar, ¿sí? Que las figuras de continuación. Pero fíjense que, aunque no esté dentro del tema del día, ¿sí? Los canales alcistas o bajistas, que son no clasificados, que podemos incluirlos, por supuesto, dentro del webinario de hoy. Bueno, acá líneas de tendencia tenemos en todos lados, ¿eh? Si trazamos una línea de tendencia, bueno, claramente ahí hay varios máximos descendentes conformando una línea de tendencia. En cambio, el canal lateral, el canal de bajista, que puede ser de continuación o de cambio de tendencia, que implica esa misma línea de tendencia, pero además varios mínimos descendentes, sería como una línea de tendencia trazada al revés, ¿sí? Y ahí sí tenemos un canal bajista, que en este caso, ¿qué implicó? Un cambio de tendencia porque el canal mismo constituye la tendencia del mercado. El canal es una tendencia en sí misma, ¿sí? Si fuéramos, por ejemplo, al caso siguiente, ¿qué tenemos aquí? Una línea de tendencia alcista, sí, pero habrá un canal, en este caso, y me parece que no. Si trazamos un canal en esta línea de tendencia, trazando la misma línea y vamos en dirección alcista, tendremos máximos ascendentes.
y bueno, muy parcialmente, ¿sí? Ahí se escapa, parecía que se escapaba, se volvió, y generalmente lo que sucede, que acá se da justamente el ejemplo, cuando es una figura de continuación de tendencia, cuando el canal es de continuación, bueno, muchas veces apenas sobresale una velita o una o dos velitas y después el precio cae violentamente, ¿sí? Es como que se exacerba el movimiento alcista anterior, uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Se quebró al alza esa figura. ¿Es una figura de continuación? Y no, muchas veces, les diría que el 80% de las veces, el canal de continuación es de continuación por una o dos velas y después sí se transforma en un canal o en una figura de cambio de tendencia. Pero no siempre hay canal, siempre hay líneas de tendencia, que en definitiva son lo más importante porque las líneas sí nos sirven para tomar decisiones de compra y venta. Y volviendo ahí parcialmente a los triángulos por un instante, bueno, ven cómo aparecen los triangulitos, te dirán dónde ve el triángulo, y no, bueno, el triángulo está, ¿sí? Y bueno, justamente ahí también se produce un quiebre en las dos terceras partes de la figura para después continuar con el objetivo que tenía, un objetivo imaginario, ¿sí? Hay un triangulito que le falta ahí un máximo ahí descendente como para darle forma a la base, pero en definitiva el patrón de comportamiento está, ¿sí? Entonces hay que diferenciar lo que es una línea de tendencia, lo que es un nivel de soporte importante, un nivel de resistencia importante, un nivel de FIBO, de lo que es un patrón de comportamiento, ¿sí? Porque evidentemente lo que vemos en los manuales, bueno, es un dibujo ideal, ¿sí? Es el patrón de comportamiento, pero no significa que eso se produzca en forma tan clara, tan definida, de hecho muy pocas veces se produce en los hechos y a veces la dificultad es encontrarlos en línea. Pero como se ve, aparecen, sí aparecen en todas las temporalidades, aparecen en todos los activos y es muy importante para definir la dirección que va a tomar el mercado. A veces, si hacemos un muy buen análisis, administramos muy bien la cuenta, colocamos muy bien los lotes, manejamos muy bien la plataforma, tenemos todo muy bien, pero bueno, si no acercamos la dirección del mercado, no nos va a ir bien. Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, justamente complementar todo ese buen análisis que mucha gente hace con este tipo de patrones de comportamiento que, bueno, hoy tal vez, no sé si han sido sustituidos, pero muchas veces se dejan de lado favoreciendo otro tipo de elementos de análisis, porque, bueno, son un poquito tediosos, es verdad, encontrarlos en tiempo real, en vivo, pero evidentemente son muy útiles para trabajar, ¿sí? Así que, bueno, este es el material que les traje el día de hoy. Por supuesto, bueno, estamos abiertos a todo tipo de preguntas por parte de los participantes. Y bueno, por supuesto, bueno, esto necesita, implica mucha práctica, mucho entrenamiento, mucha visualización de las velas. No digo vela por vela, pero bueno, muchas veces no está mal y no está de más. Y si tenemos un tiempo, decir, bueno, a ver, ¿dónde encuentro líneas de tendencia? Y trazar líneas de tendencia, y trazar líneas. Y digo, ¿y habrá un canal acá? Y vamos a probar, pareciera que no, ¿no? Porque ahí esa línea de tendencia no parece tener un paralelo tan claro con los máximos ascendentes, y fíjense lo que pasa, y ahí también se escapa por encima y se vuelve y cambia la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, y acá sí parece que hay un canal, entonces ahí podemos trazar el canal y lo identificamos. Y haciendo esto, que otra vez pasó lo mismo, ¿eh? Otra vez se escapa por encima y se vuelve, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que cuando se producen en línea los canales, los triángulos, las figuras de cambio, hombro, cabeza, hombro, vuelta en un día, la que fuera, bueno, eso lo podemos encontrar con mucha mayor facilidad, ¿sí? Entonces, hay que practicar, hay que trazar líneas, esto como tocar un instrumento musical, hay que practicarlo, como jugar un deporte, hay que jugarlo, hay que practicarlo para que después cuando nos toca jugar un partido, de lo que sea, estemos en condiciones. Y bueno, lo mismo, por supuesto, con el mercado, con este análisis, que si lo practicamos, lo entrenamos, todos los días un poquito, vamos agregando elementos de análisis a nuestro trading diario, es ahí cómo se aprende realmente a operar, cómo identificamos figuras y sobre todo a lo que siempre hemos apuntado, no son los webinars, sino en todo tipo de presentaciones que hacemos, es aprender a tener un criterio propio de operación, ¿sí? Que cada uno piense y analice por sí mismo el mercado y no que tenga que comprar, digamos, una estrategia o
una técnica ajena. Así que uno aprenda a identificar esto. Es fascinante, realmente vale mucho la pena porque uno entiende por qué las cosas pasan y cuando le va bien dice, bueno, esto yo lo entendí, lo aprendí, lo estoy analizando bien es algo muy, muy satisfactorio. Así que, bueno, esa es la invitación en este webinar, como en todo, por supuesto. Así que, bueno, José, eso es lo que te puedo contar, lo que le puedo contar a la gente esta tarde. No sé si tenemos preguntas por parte del Co- público. Como siempre, Adrián, excelente. Gracias por tu tiempo. Al final el contenido educativo es súper importante, como venías comentando, y hay que trazar líneas, hay que ir poco a poco y ir haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, nada. Mira, tenemos aquí un par de preguntas. En cuestión a los triángulos, ¿de acuerdo? Nos han preguntado si normalmente tú los utilizas en alguna temporalidad o los utilizas, da igual la temporalidad. Bueno, como le comentaba anteriormente, cuando son muy pequeñas las figuras, en cualquier elemento de análisis de mercado, cuando es muy pequeña la temporalidad, está sujeta a las variaciones en minutos que tienen los precios y se hace un poquito más difícil, se desvirtúa de alguna manera el análisis técnico. Los triángulos, como cualquier otra figura, bueno, son más aplicables a gráficos, yo diría, de 30 minutos en adelante, ¿sí? Para que nos den lugar a identificarlos, a que se cumplan los objetivos, pero de 30 minutos, 1 hora, 4 horas, día, hay gente que opera en semana, gente que opera en gráficos de 8 horas, por ejemplo, que hay todo tipo de temporalidad, bueno, eso también vale, ¿sí? Pero siempre tratando de buscar gráficos de por lo menos 30 minutos en adelante, o 15, hasta 15 días que son también aplicables. Vale, buenísimo. También hay otra pregunta que, ¿cuál es el porcentaje de acierto cuando se usan estas figuras de continuación de la tendencia? Cuando llegas a hacer por ejemplo, el triángulo, ¿cuánto porcentaje tenemos para que salga? Bueno, el porcentaje de efectividad de la figura es muy, muy alto, no sabría decirle en términos de porcentaje, pero prácticamente se cumple siempre la figura. Por eso yo decía, no es preciso operar con figuras, ¿sí? Son patrones de comportamiento, no es para operar, para decir, bueno, tengo el canal, entonces compro, vendo, porque es un patrón de comportamiento. Me dice, este precio va a bajar porque se produjo un quiebre de este canal. ¿Cuál es el objetivo que tiene este canal? Bueno, esta amplitud de precios, y ahí se cumplió como también se cumplió acá. Eh, pero no son figuras operativas, son figuras orientativas. En cuanto a porcentaje, números, no sabría decirlo, por supuesto, pero sí es muy, muy alta la efectividad que tiene la figura. Por eso decía al principio, son muy fiables en la dirección que toma el mercado. Yo diría que muy pocas veces no se produce no, digamos, no se produce la continuación de la tendencia, y lo que tal vez no es tan fiable es el objetivo de precios de las figuras más chiquititas, las que veíamos antes, esas que provienen de los mástiles, ¿sí? Estas, por ejemplo, ¿sí? Porque muchas veces, si el mástil es muy largo, es difícil que cumpla todo el objetivo de precios, pero por lo demás son figuras totalmente fiables. Si se me permite alguna que vea que no cumplió del todo aquí, y bueno, esto era un triángulo de continuación, ¿sí? Un triángulo descendente y no lo cumplió. Pero tampoco se produjo la figura. Hay que tener en cuenta, José, que para que la figura comience a tener vigencia y esta cantidad de puntos se replique a la baja, y en esto como en todos los elementos, necesitamos que haya una confirmación de la figura. En este caso decíamos, bueno, la figura estaba, pero si no se produjo un quiebre que dé lugar a una continuación, la figura no existió. Si lo que hubo acá en definitiva fue un pequeño soporte y un movimiento alcista posterior. Entonces, la figura como tal es totalmente fiable. Necesitamos que confirme. Entonces, no se puede medir tanto en porcentaje de efectividad, porque cuando la figura efectivamente tiene lugar, se produce, se cumple siempre, ¿sí? Pero si no comienza a confirmarse, la figura no existió. Ya, no, sí, es totalmente comprendible. En el último webinar, que aprovecho para comentar que en el chat he dejado ya la invitación, estaremos también de todos modos enviando. En el último webinar entiendo que ahí sí que haremos un mix de todo lo visto en esta serie
Y, por ejemplo, en cuestión a porcentajes, nosotros hemos hablado ya en anterioridad sobre, por ejemplo, Fibonacci, que ahí sí que te da algo más certero de lo que podrías realizar. Entonces, eso entiendo que lo veremos en nuestro capítulo final, ¿no? O sea Sí, que sí, sí. esperemos que la gente pueda asistir. A ver, sí. Adrián, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho, José. Sí. Sí, pues entonces yo daría por finalizado este webinar. Ujú. Como os comentaba, hemos enviado ya la invitación al próximo, también hemos enviado el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Que he visto también que justo también habías subido antes de hacer este webinar hablando sobre el oro, sobre la plata, o sea que quien quiera continuar aprendiendo hoy puede visitar directamente. Perfecto. Y bueno, vamos a intentar colocar una operación en vivo, o por lo menos bueno, intentaremos mostrarle a la gente una síntesis de todo, cómo combinamos elementos de análisis, porque bueno, hasta ahora los hemos visto en forma aislada, ¿sí? Pero el mercado siempre está mostrando algo, una continuación, un cambio, una consolidación, una corrección alcista o bajista, un movimiento muy fuerte, bueno, eso depende de lo que esté pasando en cada activo, el activo que estemos analizando, la temporalidad que estemos analizando, y bueno, trataremos de hacer un mix de todo y que sea, digamos, que sea útil para todos, ¿no? Que esto yo a veces lo asemejo, José, a un tablero de herramientas en un, digamos, de un taller, ¿sí? Donde quien repara una máquina, un coche, lo que fuera, bueno, tiene distintas herramientas y tiene que saber utilizar cada una de ellas, ¿sí? Para que la reparación que está haciendo sea efectiva. Entonces, uno tiene que no llenarse de conceptos y cosas y mezclar cosas, sino tener en claro algunos conceptos y saber combinarlos, ¿sí? Si las notas musicales son 7, y bueno, llevamos, no sé, 5.000 años de música, siguen apareciendo nuevas melodías, y bueno, esto con 10 o 12 conceptos va a estar muy bien, ¿sí? No es necesario libros y libros y libros, que por supuesto nunca sobra ese conocimiento, pero lo importante es consolidar conceptos, utilizar los conceptos que más nos convienen, que más cómodos nos quedan, con los cuales nos sentimos mejor y tratar de optimizar ese conocimiento, ¿sí? Creo que ahí hay una de las claves de quien opera con éxito. Muy bien, pues Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo jueves. Bueno, José, te mando un gran saludo, un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.